En el lugar del evento, los fans esperaban con ansias, sus voces ya se alzaban incluso antes de que apareciera Chase Miller. Los guardias de seguridad esperaban tensos en el coche, mientras la asistente anotaba la última petición del patrocinador. Explicó que la marca deseaba que el reloj de lujo se viera claramente en la alfombra roja. Chase, arreglándose el pelo como si fuera un simple gesto casual, comentó que creía que tal exhibición era más que suficiente. La asistente, sudando nerviosamente, le recordó que el reloj había sido hecho especialmente para él, solo para él. Ella preguntó con cuidado si estaba satisfecho. Sin siquiera mirarla, Chase respondió fríamente, no está mal. La asistente soltó un silencioso suspiro de alivio y se recordó a sí misma que no era la primera vez que trabajaba con una estrella, pero con Chase Miller nada parecía sencillo. En sus pensamientos admitió que no había nadie que pudiera encarnar la belleza y la fama como lo hacía Chase. Era un actor cuyas actuaciones una vez sacudieron toda Norteamérica, cuyo talento había ganado reconocimiento internacional y cuyo trabajo constante le había construido una base de fans inquebrantable. Críticos y fans por igual estaban de acuerdo en que había alcanzado la cima de su carrera, tanto que muchos ahora se referían a este periodo como su época dorada. La gente solía decir que conocerlo solo una vez sería suficiente para que sus vidas valieran la pena. Pero la asistente pensó con amargura que si realmente conocieran su personalidad, esas palabras desaparecerían en un instante. Mientras sus pensamientos daban vueltas, el conductor habló, anunciando que habían llegado al punto de encuentro. La asistente sonrió y le advirtió que tuviera cuidado, ya que habría una gran multitud reunida. El coche se detuvo y un guardaespaldas con traje negro se adelantó para abrir la puerta. En el momento en que Chase salió, el aire se llenó de gritos ensordecedores. A petición suya, le peinaron el cabello hacia atrás para resaltar sus afiladas facciones y para llamar la atención sobre el reluciente reloj en su muñeca. La multitud perdió toda contención, trepando barricadas y avanzando con tal fuerza que los pernos que sujetaban las barreras se aflojaron. Era como si quisieran despedazarlo solo para acercarse. Esa misma tarde, en un supermercado cercano, Josh recibió una alerta de noticias en su teléfono. Los informes hablaban de caos en el evento de Gemstone, donde se habían producido múltiples heridos debido a la multitud descontrolada. El titular destacaba un nombre, Chase Miller. Los empleados dentro de la tienda murmuraban entre ellos, uno claramente frustrado. Comentó que fue una idea terrible invitar a un actor de primera a un evento como ese. Añadió que mucha gente se había vuelto loca por la aparición de Miller, y sin embargo, el actor no había dicho ni una sola palabra sobre la pelea. Josh, atrapado en la conversación, respondió con impotencia que no sabía mucho sobre artistas. Al ver su sonrisa forzada, un empleado más joven se sonrojó con torpeza. Su charla fue interrumpida pronto por una impaciente chica en el mostrador, que agitó su tarjeta con enojo, quejándose de lo mucho que tardaba en pagar. Le preguntó al cajero si había visto al hombre, que acababa de irse. Cuando el empleado vaciló, temblando extrañamente, la chica lo estudió con sospecha. Murmuró que estaba segura de que el hombre debía de ser un alfa. Luego dudó, afirmando que no había desprendido ningún olor a feromonas, pero con una cara y un cuerpo como el suyo, era difícil creer lo contrario. Señaló que su físico, especialmente su espalda, era demasiado llamativo como para ignorarlo. Más tarde, al salir de la tienda, Josh suspiró con irritación. Se quejó de la larga espera, de las quejas innecesarias, y de los constantes chismes sobre Chase Miller. No importaba cuánto intentara evitarlo, el nombre de Miller siempre parecía seguirlo. Días después del incidente de Gemstone, la gente seguía hablando de ello, y Josh no podía evitar pensar en Chase, a pesar de desear poder dejarlo todo atrás. Cuando llegó a casa esa noche, Josh dudó en la puerta y luego llamó suavemente. Su pequeño hijo Pete gritó con emoción, «¡Papi!». Josh se agachó, tomando al niño en sus brazos con una amplia sonrisa. Dentro, John. El niñero lo saludó cálida y educadamente. Josh le dio las gracias y John respondió que Pete era un buen niño, así que cuidarlo no era difícil. John le recordó a Josh su próximo examen y le dijo que no se preocupara si necesitaba llegar tarde la próxima vez. Después de una alegre despedida de Pete, John se fue. Josh dejó las compras sobre la mesa y preguntó si debían empezar a preparar la cena. Pete hizo un puchero y anunció que no le gustaban los frijoles. Con paciencia, Josh explicó que los frijoles y las papas eran amigos y que solo podían ser felices si los comían juntos. Sin embargo, Pete se frustró más, recordándole a Josh las expresiones tercas de Chase. Cuando el niño gritó «no», sobresaltó a Josh, que solo pudo sonreír con impotencia y llevárselo, preparándose para otra batalla en la cena. Sobre la mesa había una fotografía enmarcada de tiempos más felices, justo cuando Josh intentaba relajarse con una cerveza.
Su teléfono sonó y luego mostró rápidamente una llamada perdida. Poco después, la voz sollozante de su hermana lo sacudió de pánico. Ella explicó, entre llantos, que su madre se había desplomado y estaba en el hospital. El corazón de Josh latía con fuerza mientras le pedía que se calmara y le contara todo. Lentamente, reveló que su madre estaba fuera de peligro inmediato, pero necesitaría varias pruebas más y una estancia en el hospital. El seguro ya se había agotado y ella se había ausentado del trabajo, incluso considerando un préstamo bancario. Josh se secó el sudor de la frente mientras la voz de su hermana se quebraba de nuevo. Suavemente, le instó a descansar y le aseguró que él se encargaría de las cosas. Cuando terminó la llamada, se quedó mirando su teléfono en silencio, preocupado por el dinero. Al oír movimiento, Pete salió frotándose los ojos. Josh lo levantó, calmándolo para que volviera a dormir, y se susurró a sí mismo que todo estaría bien, que encontraría una manera. A la mañana siguiente en el trabajo, Josh forzó una sonrisa y saludó a Rose, quien le ofreció café. Ella le mostró con entusiasmo un artículo sobre un fiscal que llevaba un caso de asesinato de alto perfil, chismorreando sobre su apariencia, y preguntándose en voz alta si era un alfa o un omega. Josh pensó para sí mismo en la facilidad con que se hacían tales distinciones. Cuando Rose bromeó diciendo que una vez asumió que Josh era un alfa, él se rió ligeramente, pero aclaró que en realidad era un omega. Explicó cómo ocultaba su identidad con medicamentos y auriculares, ya que nadie quería contratar a un omega como guardaespaldas. Su conversación se volvió personal cuando Rose insistió sobre la madre de Pete, lo que irritó a Josh. Antes de que el ambiente se agriara más, apareció Mark. Josh le preguntó directamente por un adelanto, admitiendo que necesitaba $10,000. Mark entró en pánico por la cantidad, preguntando si Josh estaba apostando. Josh explicó con ansiedad que era para las facturas médicas de su madre. Mark admitió que solo había una forma posible de conseguir esa cantidad de dinero rápidamente, aceptando un trabajo especial. Cuando Josh preguntó para quién era, Mark finalmente reveló el nombre, Chase Miller. La sola mención hizo que Josh se congelara, apretando los puños mientras los recuerdos de los penetrantes ojos morados del actor y su deslumbrante presencia volvían a su mente. Murmuró para sí mismo con frustración, susurrando que todo era una locura, nada más que una locura. En la oficina esa mañana, el tono insatisfecho de Mark llenó la habitación mientras les decía a todos que ninguno de ellos quería que las cosas salieran así. Explicó que el contrato había llegado en realidad una semana antes, pero sabiendo lo impopular que sería, había planeado rechazarlo de plano. Aún así, admitió que la idea de las objeciones de su personal lo hizo dudar. Les recordó que Chase Miller era conocido por ser difícil de tratar, de lo contrario, ¿cómo podría un contrato tan lucrativo haber viajado desde el oeste para caer en sus manos? A pesar de los desafíos, las condiciones eran innegablemente buenas, especialmente, considerando la reputación de Miller de gastar dinero sin dudarlo. Josh preguntó con torpeza si los otros miembros habían sido informados. Mark respondió que ya los había llamado y que necesitaban tiempo para pensarlo. Cruzando los brazos y reclinándose, añadió que la duración prevista del contrato era de 6 meses, 3 como mínimo. Si el plazo se extendía, habría un pago adicional. Le aseguró a Josh que si aceptaban, todo el equipo se uniría a él, así que no había necesidad de cargar con el peso solo. Sin embargo, Josh ya había decidido que nunca renovaría una vez que terminara el contrato, si había escasez de personal. Resolvió que Mark podría ocuparse de eso más tarde. Josh llamó a Mark y le preguntó si había otros dispuestos a aceptar el trabajo. Mark se mencionó a sí mismo, a Seth, a Henry y a Isaac, aunque sospechaba que Henry podría una vez más malgastar su paga en el juego. Josh, riendo con impotencia, aceptó unirse como el 5º miembro. Mark luego preguntó por el hijo de Josh. Josh admitió con un rastro de tristeza que su pequeño se quedaría con su madre, por el momento. Aliviado, Mark prometió enviar los detalles del viaje y el contrato por correo electrónico. Después de colgar, Josh suspiró. La presión ahora recaía directamente sobre sus hombros. Sabía que el trabajo podría agotarlo, pero también se recordó a sí mismo que no debía pasar nada. Como para distraerse, los ojos de Josh se posaron en un anuncio de chocolate. El primer comercial de la marca mostraba a Chase Miller disfrazado de colegiala, una imagen que había cautivado los corazones de innumerables adolescentes americanos, y Josh no fue la excepción. Años más tarde, cuando descubrió la verdadera identidad de Miller, se sintió amargamente decepcionado y aún así, incluso ahora, Miller apenas necesitaba actuar, solo arreglarse el pelo en la pantalla era suficiente para dejar a Josh hipnotizado. Papá, papá. La voz inocente de su hijo lo sacó de sus pensamientos. El pequeño preguntó si ya casi llegaban a casa de la abuela.
Josh le aseguró que estaban cerca y que la tía Emma vendría a recibirlos. El rostro del niño se iluminó de alegría al pensar en volver a ver a su abuela. En la mente de Josh volvió al contrato mientras el dinero prometido se pagara a tiempo. Los detalles importaban poco. Pensó en Miller, él nunca descubriría la verdad sobre su hijo. Sus feromonas eran débiles, casi indetectables, y un guardaespaldas, mediocre como él, estaba fuera del radar de Miller. Además, Miller ni siquiera recordaba esa única noche, ni el hecho de que alguna vez hubiera marcado a Josh cuando la tía Emma los saludó. Bromeó con Josh por parecer agotado. Él le devolvió la broma, y aunque el pequeño protestó por sus bromas, Josh rió de buena gana, reconfortado por lo poco que habían cambiado las cosas. Después de despedirse de su hijo, cargó con el pesado peso de la separación, pero se armó de valor para el trabajo que le esperaba. Una semana después, Josh se reunió con el equipo en un café. Mark preguntó primero si había puesto a su hijo a salvo. Josh admitió que despedirse había sido doloroso, especialmente al ver al niño llorar en los brazos de Emma. Los demás simpatizaron. Ellos mismos conocían las dificultades de criar hijos. Entonces Mark se inclinó, bajando la voz, explicó que aproximadamente un mes antes había recibido un informe urgente, una advertencia sobre C y K. Las iniciales eran un código. C significaba Chase y K, secuestro. La implicación era clara. Había una amenaza contra Chase Miller. El grupo se quedó en silencio mientras la realidad se asentaba. La especulación estalló. Rencores, sectas, fans fanáticos o peor. El crimen organizado. Mark explicó con sombría certeza que el dinero era el motivo. Chase Miller era un alfa de rango S, y el precio en el mercado negro por su material genético era astronómico. Se decía que una sola muestra podría asegurar la riqueza para 3 generaciones. Peor aún, un alfa de rango S privado de la liberación de feromonas podría perder la razón por completo, volviéndolos vulnerables. La horrible posibilidad era que los secuestradores pudieran explotar esta debilidad. Josh se mordió el labio mientras escuchaba, perturbado tanto por la magnitud de la amenaza como por los recuerdos personales que removía. Recordó la noche en que Miller había perdido el control con él y el secreto que todavía guardaba. Días después, en la mansión de Miller, el equipo fue recibido por el cansado capitán del equipo de seguridad, quien admitió que un miembro había renunciado sin reemplazo. Su propio regreso podría retrasarse 6 meses. A medida que se adentraban en la casa, el pesado olor a feromonas inquietó a todos. Josh, adormecido por la débil marca que aún llevaba de Miller, se recordó a sí mismo aumentar su dosis de inhibidor. Al equipo le dieron caramelos, que supuestamente neutralizaban la incomodidad de las feromonas. Aunque las discusiones sobre ellos le recordaron a Josh lo poco preparados que estaban algunos, finalmente, las puertas de la mansión se abrieron. El coche de Chase Miller entró. El pecho de Josh se oprimió. Habían pasado años desde la última vez que lo vio. Aunque Miller probablemente no recordaba nada, Josh no podía quitarse los nervios. La puerta se abrió, y Chase Miller salió. Su mano se deslizó casualmente en su chaqueta, antes de que de repente sacara un arma y apuntara directamente a los paparazzi. El equipo saltó alarmado gritándole que se detuviera. El corazón de Josh latía con fuerza mientras miraba. Este era Chase Miller, el hombre que todos temían, el hombre con el que una vez compartió una noche, y el hombre cuya sombra ahora se cernía más grande que nunca. Chase Miller, el tercer hijo de la familia Miller, era infame bajo el apodo de perro loco, y fiel a su reputación, no dudó en levantar el arma y disparar. Los paparazzi se dispersaron aterrorizados. Uno de ellos cayó al suelo con un grito de agonía. La cámara del hombre se hizo añicos a su lado, mientras la incredulidad y el terror desfiguraban su rostro. Chase, sonriendo con un deleite maníaco, disparó varias veces más al suelo. Cada disparo, enviando ondas de miedo a todos los que estaban cerca. Josh, con el corazón desbocado, entró en acción. Le arrebató el arma de la mano a Chase y la arrojó lejos, desesperado por detener la locura antes de que escalara más. Volviéndose hacia el paparazzi caído, Josh no podía creer lo que estaba viendo. El hombre ya estaba atado con cinta, una advertencia en sí misma. Recordó los susurros que había oído años atrás. Otro paparazzi se había atrevido a fotografiar a Chase Miller en secreto, y el castigo había sido tan brutal que nadie se había atrevido a repetir el error. Gritándole al hombre, Josh le ordenó que corriera. El paparazzi no dudó, huyendo tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Pero entonces una voz furiosa cortó el aire, y Josh se congeló. La presencia de Chase surgió como una ola sofocante, pesada y venenosa. Su aura era tan abrumadora que Josh tembló bajo ella, seguro de que un movimiento en falso le costaría la vida. Cuando Chase exigió saber por qué Josh había intervenido, Josh buscó una excusa rápidamente, tartamudeando que solo actuó por miedo a que el traje de Chase se ensuciara. Chase no le creyó. Con un desdén helado, comentó que si a un hombre le disparaban a tan corta distancia,
La sangre no solo mancharía el traje, también salpicaría la cara de Josh. Luego vino la orden. Chase le ordenó a Josh que recuperara el arma desechada a regañadientes. Josh obedeció, la recogió y se la devolvió. En el momento en que el arma tocó la mano de Chase, golpeó a Josh en la cabeza con el borde. El dolor explotó mientras la sangre corría por la sien de Josh, haciéndolo tambalearse hasta el suelo. Mark y Jack se enfurecieron al verlo, pero Chase los silenció con un gruñido furioso. Presionando el arma contra la sien de Josh se burló, preguntando si Josh estaba tan seguro de que la sangre no salpicaría. Desde esa distancia, Josh no dijo nada, solo apretó los dientes. Ese silencio enfureció aún más a Chase, pero cuando el arma hizo clic al estar vacía, la arrojó a un lado con asco. Con una última orden fría de recargarla y guardarla, se marchó. Los demás exhalaron con un alivio tembloroso. Isaac corrió al lado de Josh, preguntándole si estaba bien. Mark le entregó una toalla instándole a detener el sangrado y a que lo curaran. Henry lo regañó duramente, diciendo que si Josh simplemente se hubiera disculpado en lugar de provocar a Chase, el golpe podría no haber sido tan severo. Josh soltó una risa impotente, admitiendo que ni siquiera sabía por qué lo había hecho. Henry maldijo, ya hablando de renunciar, pero Max le recordó rápidamente que marcharse significaba devolver el triple de la compensación del contrato. Estaban atrapados, atados por el miedo y el dinero. Josh presionó la toalla con más fuerza contra su herida. Su ira bullía bajo el dolor. Se recordó amargamente que solo tenía que aguantar 6 meses más bajo el mando de Chase Miller. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramaba sobre la villa de Chase. Josh, todavía magullado y cansado, se recompuso mientras llamaba a casa. La alegre voz de su hijo alegró el momento, aunque ocultó su agotamiento tras respuestas amables al pequeño. Sonaba fuerte. Por dentro se sentía destrozado, aunque se suponía que su papel era el de un guardaespaldas. Las interminables reglas y tareas degradantes lo hacían sentir más como un sirviente llamar cada mañana, entregar el desayuno, memorizar restricciones absurdas. Sin embargo, mientras soportaba cada insulto y cada prueba de paciencia, Josh se dio cuenta de algo peligroso. Chase Miller no era solo temperamental, era impredecible, despiadado y poderoso de una forma que convertía cada día en una batalla por la supervivencia. Josh caminaba por la ruta de patrulla, pensando para sí mismo que ya había revisado la casa a fondo. Su siguiente paso, decidió, sería rodear la villa solo para ver cómo estaban las cosas después de todo. El trabajo de guardaespaldas aquí parecía una mera formalidad. La puerta estaba equipada con un sistema de seguridad automático que funcionaba todo el año, las 24 horas del día. El extenso jardín estaba cubierto por innumerables cámaras de seguridad. Mientras Chase Miller no saliera de la villa, Josh creía que no podría haber una tarea más fácil. El único desafío real, reflexionó, era soportar el temperamento volátil de Chase. De repente, Josh se congeló. Había visto a Miller flotando boca arriba en el agua. Por un momento pensó, conmocionado, que Miller podría estar buceando, pero no había burbujas ni movimientos, solo silencio. El pánico lo invadió. Convencido de que algo andaba mal, Josh corrió hacia adelante, saltó a la piscina y gritó desesperadamente en su mente que Miller no estaba respirando. Justo en ese momento, Chase lo sobresaltó al levantarse con una energía repentina. El alivio de Josh fue reemplazado instantáneamente por la alarma cuando Miller frunció el ceño enojado y espetó preguntando si Josh quería morir esta vez. Antes de que Josh pudiera preguntarle, Miller le hundió la cabeza bajo el agua tomado por sorpresa. Josh luchó impotente. Pensó furiosamente que la fuerza de Miller no era natural. Su reflejo en el agua no mostraba más que locura en sus ojos. En su desesperación, Josh agarró la muñeca de Chase y apretó con fuerza hasta que Miller finalmente lo soltó. Jadeando y tosiendo violentamente, Josh gritó enojado, preguntando si Miller había perdido la cabeza. Pero Miller se hizo el inocente, le dijo fríamente que nunca se metiera en su espacio. Josh, frustrado, le respondió a gritos que pensó que Miller se estaba ahogando. Genuinamente lo había creído muerto. Sin embargo, Chase respondió obstinadamente que nunca pidió ser salvado. Josh maldijo furiosamente, señalando lo absurdo de la situación. Exigió saber por qué Miller se había molestado siquiera en contratar un guardaespaldas si quería morir solo. Chase solo replicó que no era tan fácil morir, especialmente con tantos buscaproblemas como Josh cerca. Josh se burló amargamente, diciéndole que debieron haberlo contratado solo para detener a Miller. La ira de Chase aumentó hasta el punto de no poder ni hablar. Satisfecho por haberlo insultado lo suficiente, Josh le dio la espalda y murmuró que si Miller quería morir, debería hacerlo donde nadie pudiera verlo. El éxito estaría garantizado. Sin embargo, mientras caminaba hacia la orilla, Josh admitió para sí mismo con amarga honestidad que todavía estaba preocupado por el hombre.
Desde atrás, Chase miró fijamente la figura de Josh, que se alejaba igualmente inquieto, aunque nunca lo admitiría. En ese momento, Max apareció y gritó que ya le había advertido a Josh que tuviera cuidado. Josh, forzando una sonrisa torcida, se cruzó de brazos y exigió saber si el contrato permitía al cliente agredir físicamente al guardaespaldas, afirmando que no había visto tal cláusula. Max respondió con torpeza que el contrato establecía claramente que si ocurría un accidente durante la protección, la culpa recaería en el guardaespaldas. Seth se rió burlonamente, mientras Isaac le preguntaba a Josh con preocupación si estaba bien. Josh respondió que estaba bien, al menos por ahora. Max luego explicó que con la condición actual de Miller, continuar la misión de protección la semana siguiente sería difícil. Josh preguntó si Chase tenía una agenda fuera. Max asintió, diciendo que se esperaba que Miller asistiera a una prueba de vestuario para una próxima filmación. Añadió que las cosas se estaban volviendo más peligrosas, ya que un grupo terrorista había estado atacando a los alfas recientemente. Josh se dio cuenta de la gravedad del asunto y preguntó si las amenazas estaban realmente relacionadas con el terrorismo. Max confirmó que Medab Pittman, director de P Entertainment, había sido atacado recientemente. Esto, señaló, demostraba que el peligro era real. Añadió que los fans incluso habían irrumpido en una estación de televisión para causar caos durante un programa. Por lo tanto, la seguridad debería aumentarse. Josh preguntó si se había hecho tal propuesta, y Max respondió que sí, pero que fue rechazada sin piedad. Cuando Josh se preguntó si el rechazo se debía al costo, Max explicó con frustración que no se trataba de dinero en absoluto. El verdadero problema era encontrar personal cualificado. The Head Show admitió que una vez consideraron usar perros policía como sustitutos sin pedir permiso, pero la reacción de Chase había sido inesperadamente hostil. Lo había mirado tan ferozmente que Max pensó que lo golpearían en el acto. Hasta el día de hoy, Max confesó que no podía entender por qué Chase odiaba a los perros con tanta intensidad. Usar perros entrenados de la policía para la seguridad no era nada inusual, pero Chase Miller despreciaba a los perros hasta el punto de que incluso ver uno podía encender su mal genio. Mark, claramente perplejo, se rascó la cabeza y se preguntó en voz alta por qué Chase reaccionaría de esa manera. Estaban tratando de protegerlo, y sin embargo, él seguía haciendo preguntas extrañas. Chase los presionó de nuevo, queriendo saber si todo el equipo de seguridad era alfa o beta. Josh se estremeció como si hubiera revelado algo por accidente. Explicó nerviosamente que solo él y otro más eran beta, mientras que el resto eran alfas. Sin embargo, Chase no parecía convencido. Cuestionó repetidamente si Josh era realmente un beta. Josh evitó el contacto visual, murmurando que estaba bien con eso. Mark, suspirando, señaló que no había nada de malo en ser beta, especialmente con la apariencia de Josh. Aún así, le recordó al equipo que se concentrara en los preparativos para la protección de Chase durante la próxima aparición pública, una semana después. Mientras los estilistas preparaban accesorios y atuendos, el corazón de Josh dio un vuelco al mirar a quien estaba radiante entre dos estilistas. Todo lo demás se volvió borroso para él en ese momento. Él notó su mirada, obligando a Josh a desviar la vista rápidamente. Se dijo a sí mismo que, a pesar de saber que Chase era imprudente, su sola presencia mantenía a Josh inquieto. Para calmarse se metió 2 caramelos neutralizadores en la boca, pensando con amargura que las feromonas de Chase eran demasiado fuertes. Sin los caramelos, su verdadera identidad habría sido expuesta hace mucho tiempo. Mientras tanto, Henry miró por la ventana y quedó atónito al ver un mar de gente abajo. Josh siguió su mirada, igualmente sorprendido por la enorme cantidad que se agolpaba alrededor del edificio. Mark, siempre tranquilo, observó que la multitud había crecido aún más en comparación con años anteriores. Dio instrucciones a todos para que buscaran salidas alternativas en caso de que la principal estuviera bloqueada. Josh se ofreció a pedirle al gerente un mapa del edificio. Más tarde, en el pasillo, Josh se encontró con Isaac, quien mencionó alegremente que ya había revisado la lista de todos los que entraban al edificio. No había extraños presentes más allá del equipo de estilismo. Aliviado, Josh lo elogió por el esfuerzo. Isaac, tratando de cambiar de tema, preguntó casualmente sobre los planes de viaje familiar de Josh, incluso mencionando a la madre del niño. Josh dudó, diciendo que todo dependía de cuándo terminaría finalmente este exigente trabajo. De repente, la voz urgente de Mark sonó por el auricular, ordenando a Josh que regresara al probador de inmediato. Cuando Josh llegó, Chase estaba sentado allí con los brazos cruzados, su ira a fuego lento. Mark informó que el edificio estaba completamente rodeado, haciendo imposible salir en coche. El asistente de Chase intentó ofrecerle una bebida para calmarlo, pero Chase estalló, insultando el intento. Josh,
luchando por respirar bajo las feromonas descontroladas de Chase, maldijo en silencio su mal genio. Justo en ese momento, Seth entró corriendo para anunciar que la primera línea de defensa exterior se había derrumbado. El equipo se congeló, sus rostros se tensaron mientras el pánico se apoderaba de ellos. Chase estalló, llamándolos inútiles. Luego propuso un plan audaz: enviar señuelos en 2 coches separados para atraer a la multitud. Cuando le preguntaron quién se haría pasar por él, descartó a Isaac y a Jack con una mueca de desprecio, llamándolos demasiado feos para el papel. Nadie podía satisfacer sus demandas imposibles. Cuando se burló de Josh por su altura, Josh le espetó que Chase siempre podría usar un casco si temía que le dispararan. Mark, atónito por el desafío de Josh, intentó mediar, pero Chase solo se impacientó más. Luego exigió un helicóptero. Mark dudó, pero finalmente admitió que tanto Josh como Isaac sabían pilotar. Los ojos de todos se volvieron hacia Josh, quien aceptó a regañadientes. Aún así, Josh insistió en revisar la aeronave antes de despegar. El asistente le recordó fríamente la cláusula del contrato. Nunca haga esperar al señor Miller. Josh contuvo su ira, apenas manteniéndose entero. Pronto, la azotea se sumió en el caos. La multitud irrumpió gritando tan fuerte que los tímpanos de Josh retumbaron. Bajo presión, ordenó a todos que subieran al helicóptero maldiciendo mientras accionaba los interruptores. Chase y su asistente se abrocharon los cinturones mientras Henry era arrastrado por fans enloquecidos que se aferraban a sus piernas. En un movimiento impactante, Chase pateó a Henry para quitárselo de encima sin dudarlo. Mark gritó con incredulidad, exigiendo saber qué estaba haciendo Chase, pero Chase, impasible simplemente, le ordenó a Josh que despegara. Cuando Josh se resistió, horrorizado por la crueldad, Chase amenazó con bajarse del helicóptero. Sin otra opción, Mark dio la orden y Josh tiró de la palanca. El helicóptero se elevó mientras la furiosa multitud se hacía pequeña abajo, rechinando los dientes. Josh pensó con amargura que Chase no era más que un lunático. Más tarde, Henry regresó maltratado y furioso, anunciando que renunciaba. Laura intentó consolarlo, sugiriendo una compensación, pero Henry explotó declarando que ninguna cantidad de dinero podría compensar lo que había soportado. Josh, observando en silencio, pensó para sí mismo que incluso los indigentes, sufriendo en las tormentas, se veían menos destrozados que Henry. Ese día, Laura explicó con impotencia que regresaría a Boston ese mismo día, pero Henry le gritó que esperara a Isaac. Interrumpió furiosamente, advirtiendo que a menos que le reservaran un billete de primera clase, demandaría. El equipo murmuró entre ellos que, aunque Chase Miller nunca los valoró de verdad, siempre habían hecho su mejor esfuerzo. Admitieron que podrían haberlo recogido antes, pero como Miller había estallado con impaciencia y se negó a esperar ni unos segundos, Henry había quedado atrapado entre la multitud. Laura razonó que en ese momento no tenían otra opción si no hubieran despegado de inmediato. El propio Miller se habría bajado del helicóptero. Su jefe añadió sin rodeos que si Miller hubiera sido atrapado en ese enjambre de fans, podría haber sido aplastado hasta quedar hecho polvo. Josh pensó en silencio que simplemente había sido la mala suerte de Henry. Cualquiera podría haber estado en su lugar. En cualquier momento, la desgracia podría caer sobre cualquiera de ellos. Josh finalmente dijo en voz alta que este no era un problema que Laura pudiera resolver, sin importar lo que prometiera. Si el propio Chase Miller se negaba a reconocerlo, entonces era inútil. Isaac estuvo de acuerdo, diciendo Laura no podía manejar esto con palabras vacías o una compensación. Preguntó ansiosamente cómo planeaban resolverlo, y Josh la presionó. ¿Quería decir que debían negociar con Miller directamente ahora mismo? Mark no vio ninguna razón para no hacerlo. Tras una tensa pausa, Josh declaró que lo haría. Él mismo les recordó a todos que él era quien pilotaba el helicóptero cuando abandonaron a Henry, y aunque Mark le dijo que no tuvo otra opción en ese momento, Josh confesó que todavía se sentía inquieto, como si su decisión hubiera traicionado su propia conciencia. Cuando Josh se fue a enfrentar a Miller, Mark lo detuvo y le puso una mano en el hombro, prometiendo monitorear todo por las cámaras de seguridad. Por si las cosas salían mal, Josh asintió, y fue a la habitación de Miller. Miller preguntó con curiosidad qué quería Josh. Josh fue directo al grano. Quería que Miller se disculpara por lo que había pasado y que preparara medidas para prevenir desastres similares en el futuro. Miller fingió inocencia, preguntando cuál era el problema, ya que protegerlo era su trabajo. Josh contuvo su ira y le recordó que su deber era proporcionar protección, no soportar humillaciones o caprichos. Miller se burló de que el contrato decía que debían arriesgar sus vidas por él si era necesario. Josh respondió que este incidente no se trataba en absoluto de arriesgar la vida. Miller lo desestimó diciendo que sus perspectivas simplemente diferían.
y admitió que realmente se había sentido aterrorizado, como un hombre a punto de ser pisoteado por una manada de búfalos. La furia de Josh explotó y golpeó la pared. Miller se burló de él preguntando por qué simplemente no lo había golpeado a él. Josh respondió que nunca podría golpear a un cliente, pero Miller lo provocó más desafiándolo a hacer lo que quisiera. Cuando Josh aclaró que Miller le estaba dando permiso, Miller se burló de él diciendo que no le importaría, que el dinero podría cubrirlo, y acusando a Josh de ser pura labia, le asestó un potente puñetazo en el estómago a Miller, dejando al actor doblado por el impacto. Chase intentó recuperarse, abalanzándose sobre él, y los dos intercambiaron golpes. Su pelea se convirtió en violencia pura. Las grabaciones de seguridad mostraron a Mark y a los demás corriendo para separarlos. Mark regañó duramente a Josh por golpear a un cliente, pero al mismo tiempo los moretones en ambos hombres dejaban claro que ninguno se había contenido. Más tarde esa noche, Josh curaba sus heridas con una sonrisa forzada. Algunos de los otros bromeaban con amargura, mientras Henry murmuraba oscuramente que Josh debería haber golpeado a Miller en la garganta. Por la mañana, Josh intentó actuar normal, saludando a Isaac, quien notó sus heridas con preocupación. Isaac incluso sugirió que debería haber golpeado a Miller más fuerte, pero Josh dijo rotundamente que si lo hubiera hecho, probablemente estaría en una estación de policía. Poco después, Chase Miller lo llamó. Josh tocó y entró solo para encontrar a Miller, con el ceño fruncido, exigiendo por qué no había acudido a él antes como siempre hacía por las mañanas. Josh estaba confundido hasta que Miller levantó el brazo, el que se lesionó en su pelea, y dijo directamente que había estado esperando ayuda. Josh preguntó si de verdad esperaba que le aplicara la medicina, y Miller replicó sarcásticamente que no podía pagarle a un abogado para que lo hiciera. Resignado, Josh tomó el botiquín de primeros auxilios y se arremangó. Miller ofreció su brazo obedientemente, observando en silencio cómo Josh limpiaba y vendaba la herida por una vez. El aire entre ellos estaba tranquilo, casi en calma, hasta que Josh notó que Miller lo miraba fijamente. Avergonzado, intentó apartar la vista, pero Miller bromeó, diciendo que siempre actuaba perdido cada vez que le miraba la cara. Josh, acorralado por la verdad, admitió sin rodeos que le gustaba la cara de Miller, aunque no su personalidad. La confesión sorprendió a Miller, quien lo cuestionó, pero Josh insistió en que era solo un gusto extraño. Miller protestó que tanto su personalidad como su cara le pertenecían, pero Josh comentó que la belleza se desvanece con el tiempo. De todos modos, una tensa corriente no expresada permaneció en la habitación entre la animosidad, la honestidad y algo mucho más complicado de lo que cualquiera de los dos quería admitir. Se habían burlado de la personalidad de Chase Miller. Alguien había preguntado con desdén si a alguien le gustaría un personaje tan pésimo. Chase estaba demasiado enojado para hablar, y Josh, avergonzado, solo había inclinado la cabeza antes de decir que se marcharía. El rostro de Chase se había oscurecido de inmediato con su orgullo herido. Había replicado que Josh se estaba haciendo viejo, a lo que Josh había respondido con calma que era humano y no le importaba. El intercambio hizo que Shear sonriera con sarcasmo, preguntando por qué Chase pensaba que su personalidad valía algo. Más allá de su cara, Josh solo se había encogido de hombros, insistiendo en que su habilidad era mucho mayor que la de ellos. Esas palabras habían dejado a Shear furioso. Sus ojos se abrieron de par en par por la rabia. Antes de que la tensión pudiera escalar más, un pitido agudo sonó en la mano de Josh. Le habían informado que había llegado un invitado. El sistema confirmó la identidad Grayson Miller. Cuando Chase escuchó ese nombre, frunció el ceño con desconfianza y exigió claridad. El hombre entró entregando casualmente su abrigo al asistente, y cuando Josh repitió el nombre del invitado, Chase gritó incrédulo. Grayson, alegre como siempre, había saludado a Chase calurosamente corriendo hacia él con los brazos abiertos. Chase, sin embargo, se burló de él amargamente, exigiendo saber por qué llevaba gafas en el interior. Grayson se las quitó casualmente, revelando una cara magullada. Chase le había recordado enfadado que se lo había advertido que no se precipitara ciegamente a las situaciones. Acusó a Grayson de ser un inútil, que solo confiaba en su apariencia, y de ser demasiado tonto incluso para memorizar un guión. Chase, enfurecido, había apretado los puños y se abalanzó sobre su hermano amenazando con matarlo. La voz de Grayson se había elevado constantemente, recordándole que le había dicho que viviera tranquilamente. Las palabras sobre volver a casa habían sorprendido a Chase, haciéndole hacer una pausa. Josh observaba en silencio. Se preguntó por qué Chase de repente parecía obediente cuando su hermano hablaba de casa. Grayson se había vuelto entonces hacia Josh, con una sonrisa educada, pidiéndole que saliera un rato para que los hermanos pudieran hablar en privado. Josh, en conflicto, había dudado, pero finalmente accedió, ofreciéndose a esperar fuera por si le necesitaban. Desde el pasillo, vio la espalda solitaria e indefensa de Chase,
preguntándose qué tipo de vínculo existía realmente entre los dos hermanos. Dentro, Grayson bromeaba con Chase, preguntándole si le habían pegado los guardaespaldas, impacientemente. Chase exigió que su hermano fuera al grano. Grayson lo había invitado entonces a una fiesta. Chase se negó firmemente cuando Grayson mencionó que Alex Jr., un perro, había tenido cachorros recientemente. Chase se sobresaltó visiblemente, aclaró explicando con disgusto que odiaba a los perros. El recuerdo de su infancia resurgió. Un pajarito que una vez intentó salvar ya estaba frío en sus manos. En comparación con los perros, los pájaros parecían aún más inútiles, sin embargo los había preferido. Grayson se había burlado de él, llamando a sus gustos extraños, antes de preguntar en broma si había encontrado a alguien con quien compartir la cama. Avergonzado y furioso, Chase se quedó en silencio, sin querer admitir nada. Finalmente, Grayson lo convenció para salir. Cuando los dos hermanos se fueron juntos, Josh preguntó preocupado si Chase todavía necesitaba protección, pero Chase espetó que no. Grayson lo apoyó diciendo que solo se cambiarían de ropa y que volverían pronto. Josh, sospechando, pero incapaz de protestar más, los dejó ir a regañadientes. Más tarde esa noche, Josh escuchó informes de que Chase había regresado de la fiesta, bajo la fuerte influencia de las drogas, ayudándolo a salir del coche. Josh se sorprendió por la fuerza de las feromonas de Chase. Laura explicó que aunque Chase había consumido mucho, un alfa dominante como él no sufriría efectos duraderos. Aún así, Josh permanecía intranquilo. Cuando Josh acostó a Chase, se distrajo brevemente. Sus ojos se detuvieron en el agotado pero seductor rostro de Chase. Se reprendió a sí mismo por dejar que sus pensamientos divagaran, pero antes de que pudiera calmarse, Chase, de repente, agarró su camisa en una pesadilla, rogando a alguien, Nathaniel Stacy, que parara aterrorizado, suplicó en sueños que se llevaran al perro. Josh lo sacudió para despertarlo, pero cuando Chase abrió los ojos, su control se rompió. Su mirada cambió, sus feromonas se espesaron, y empujó a Josh debajo de él. Josh estaba aturdido, incapaz de resistirse. Mientras Chase le daba un beso desesperado en los labios, aunque Josh intentó detenerlo, las feromonas nublaron sus pensamientos, haciéndole ceder por un momento. Justo cuando las cosas amenazaban con descontrolarse, Chase se desplomó de repente, cayendo en un sueño profundo. Dejando a Josh conmocionado, frustrado e indefenso, sentado al borde de la cama, Josh murmuró con amargura que tenía que encargarse de esto él mismo. Lo primero que pensó fue en borrar las grabaciones de seguridad, esperando que nadie hubiera visto lo que pasó. Agotado, resolvió tomarse un descanso, preguntándose si él era el problema. Por permitirse a sí mismo ser arrastrado de nuevo a la órbita imprudente de Chase,